buenas tardes. Inicio una transmisión más aquí en TikTok. Y el tema que voy a estar desarrollando es referente a la cuestión de congregarse. Siempre yo he sostenido y siempre voy a seguir sosteniendo, no hay ningún tipo de necesidad de congregarse. Yo no estoy diciendo que eso no esté en la Biblia. Siempre he sostenido eso. Claro que sí. Para las personas religiosas, por supuesto que sí, es muy importante congregarse. Sin embargo, esto no es así para las personas espirituales. Por eso tenemos que aprender una cosa muy importante: lo que es ser espiritual y lo que es ser religioso. Una persona que es religiosa se guía solamente por la doctrina apostólica. Pero una persona que busca las cosas del espíritu es una persona que decide voluntariamente padecer el vituperio de la gente, así mismo como Cristo fue vituperado. Por ese motivo es que una persona espiritual es completamente diferente a una persona religiosa. Una persona religiosa, por comodidad, se queda dentro de una iglesia, dentro de 4 paredes, se queda ahí. Y hasta ahí llegó todo su relacionamiento con Dios. Sin embargo, una persona espiritual no entiende ya el templo como algo material, sino como algo espiritual. Y San Pablo entendió también de esa misma forma. Bien, primero tenemos que entender una cosa: nosotros no estamos bajo ayo. Eso vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 24, si no me equivoco. Primero tenemos que entender eso. Le voy a leer lo que dice en Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. No, me estoy equivocando. Pero vamos a leer lo que dice acá. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es muy importante eso entender también. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 en adelante dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una cosa que ustedes tienen que entender es primeramente que Cristo Jesús es el nuevo Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Voy a encontrar yo eso en la carta del Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan voy a encontrar eso, y también en la carta de San Juan voy a encontrar yo eso. Entonces, ¿qué me está diciendo básicamente la Biblia? ¿Quién es verdaderamente el templo? El verdadero templo es Cristo. Y ese Cristo nosotros no tenemos en la tierra. Por eso es que Jesús le dice a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si ustedes están buscando congregarse en una iglesia, ya sea católica, ya sea protestante, no está mal. Yo no digo con eso que esté mal. Por supuesto que sí, es muy, muy productivo, en caso de que sea productivo, obviamente. Pero si nos juntamos para discutirnos, ¿para qué, verdad? No hay ninguna necesidad. Eso quiero que ustedes entiendan. No hay ninguna necesidad de que ustedes tengan eso como una especie de reglamento o de mandamiento, que sí o sí ustedes tienen que congregarse, porque la Biblia dice eso. Esta mañana estuve hablando acerca de ese tema y hay gente que toma muy mal la Biblia, ¿verdad? Estaba yo viendo un video referente a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Dice claramente que no dejaban ellos de reunirse en la sinagoga. Primeramente, luego nos lee lo que dice ahí: en la sinagoga, en el templo. El templo de Jerusalén, no en tu templo, no en un templo católico, gente, o en un templo evangélico. El templo de Jerusalén, el templo. ¿Y qué sucedió en el templo? Por eso yo siempre les suelo decir, es un proceso. Hechos de los Apóstoles me lleva a mí a la fe.
Entonces, tenemos nosotros un concepto religioso. ¿Por qué? Porque a todos los judíos les tenía establecido que todos debían ir a Jerusalén, al templo, para orar, para ofrecer sacrificio. Y eso también hacían los primeros cristianos, también hacían eso. Pero ¿qué pasó en el templo? En el templo ellos fueron repudiados, ¿verdad? Fueron segregados, fueron atacados y fueron perseguidos. Y es justamente lo que se hace ahora dentro de la Iglesia Católica, ¿sí o no? Gente que segrega, gente que separa, gente que rechaza a los demás. Entonces yo no voy a poder encontrar yo la unidad con el Espíritu Divino dentro de una iglesia. Yo tengo que buscar eso dentro de la espiritualidad. Y tengo que yo vivir esa espiritualidad. Si vos no vivís esa espiritualidad, lamentablemente no vas a poder lograr el conocimiento y tampoco vas a poder lograr establecer ese contacto directo con la divinidad. Ese contacto directo con la divinidad es posible por medio del desarrollo espiritual. Una cosa muy importante que dice San Pablo: ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos ya guiados por otra persona, o guiados por un sistema, o guiados por la iglesia, o guiados por alguien. No, vos no necesitas absolutamente de nada ni de nadie cuando vos realmente estás teniendo fe en Dios. Pero la gente entiende la palabra fe como un artículo religioso. Y la Biblia no habla de la fe como un artículo religioso, sino habla como un poder. Por eso cuando Jesús sana primeramente a la mujer que sufría flujo, le dice: hija, por tu fe has sido salvada. Una de las cosas muy importantes, la fe tiene la capacidad de salvarnos de cualquier cosa, ya sea de la enfermedad y de la muerte también. Pero la gente no toma eso. Entonces toma la fe como algo que tiene que llevar eso como una especie de creencia que te afilia a una religión, es decir, a la fe católica, a la fe musulmana, a la fe protestante, a la fe mormona. Pero no están entendiendo ustedes algo muy importante, que esa fe tiene el poder de arrebatar todas las promesas de Dios. Y no necesita absolutamente del permiso de ninguna persona. ¿Por qué? Porque esa fe es una promesa, es la promesa que Dios ha establecido en Abraham para todas las familias de la tierra. Vuelvo a repetir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esa palabra justificado? Eso no significa que vos tenés el derecho de espetarle a la otra persona, de escupirle a la otra persona versículos de la Biblia. Porque si vos estás tomando esa actitud, entonces, ¿qué caridad vos estás teniendo dentro de tu corazón? ¿Y qué Cristo estás teniendo dentro de tu corazón? Esa es la doctrina del anticristo. El anticristo a mí me lleva a odiar y a repudiar a mi prójimo. Y yo busco cualquier tipo de justificativo para mi maldad. Pero lejos de mí está atacar esa maldad y cambiar. Eso es lo que comúnmente se suele hacer. Dentro de la iglesia suele suceder eso. Entonces, primeramente tiene que haber un cambio de conducta. Si no hay un cambio de conducta en el ser humano, entonces no podemos hablar nosotros de Cristo, porque Cristo fue humillado. Cristo fue tratado como loco. Cristo fue golpeado. A Cristo se le puso una corona de espina. Se rasgó sus vestiduras. Echaron a la tierra sus vestiduras y jugaron ahí. Yo les suelo decir, jugaron qué cosa, damas están jugando. Entonces, gente, la vida del cristiano no es cosa fácil. A ustedes les parece muy fácil cuando ustedes están ahí dentro de la iglesia porque ustedes no son atacados. Creen ustedes que no son atacados, pero en realidad el diablo tiene una forma estratégica de atacar a la persona que no se da cuenta. Y tenemos que nosotros aprender a discernir ese ataque. Y uno de los ataques más severos que hace es a través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a un relacionamiento directo con Dios. Entonces, primeramente,
Uno, tenemos que saber una cosa. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son las 3 virtudes que el diablo va a atacar? Esas 3 virtudes es lo que ataca. Fe, esperanza y caridad. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra justificado significa que tenés pecado. Si vos no tuvieses pecado, vos no vas a ser justificado. Tenés pecado, por eso sos justificado. Por ese motivo vos no podés decirle al otro, vos sos esto, aquello o lo otro. Y vos, la Biblia dice que ni los borrachos, ni los que se echan con varón, ni con afeminado, ni que esto, ni que aquello, ni lo otro. Y son los terceros, ¿verdad? Pero vos no te adjudicás eso, ¿verdad? Vos no asumís eso por vos, ¿verdad? Y te olvidas de que vos también tenés pecado. Esa es la forma justamente que el diablo engaña al ser humano. Por medio del mandamiento. Y la Biblia me dice claramente eso. Es por medio del mandamiento. Vos crees que vos estás siguiendo el mandamiento de Dios, pero vos estás siguiendo el mandamiento del diablo. Cuando vos estás hiriendo a tu prójimo, yendo contra el amor al prójimo. Y se suelen justificar ustedes, ¿verdad? No, es que yo amo a mi prójimo y por eso yo le enseño la verdad. No es así, gente. Porque San Pablo también me dice una cosa: vuestra palabra sea sazonada con sal. Tu palabra tiene que estar preservada de malas intenciones. Si tu palabra tiene mala intención y lleva al mal, es mejor quedarte callado. Mejor cállate. No voy a tener esa mala intención. No te acerques a tu prójimo con una intención provocativa, provocando a los demás, a que los demás te respondan y que reaccionen y que después termines mal. Entonces no podemos hacer eso. Si realmente nosotros somos de Cristo, tenemos que aprender nosotros a recibir la afrenta, la ofensa. Si te ofende la fe, bueno, lo siento mucho, esto es la verdad. Esto es la verdad. Y si ustedes se darán cuenta, yo no digo la verdad por mala intención. Yo digo la verdad para que esto quede en claro. Ese tipo de confusión, porque es típico de los evangélicos y también es típico de los católicos asumir esa postura de que vos necesitas de la iglesia. Vos no necesitas de la iglesia. Y claramente dice la Biblia referente a esto. Número 1, primeramente dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no está bajo la ley antigua. La ley antigua enseña todas esas cosas. Les voy a mostrar lo que dice. Esto está en Levítico capítulo 17 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y eso es justamente lo que sucedió con Jesús. ¿Por qué? Vamos a mirar lo que dice la carta a los Hebreos. Dice así: Hebreos capítulo 13, versículo 7 en adelante. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la verdad de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿verdad? Lejos está eso, ¿verdad? Ahora vemos cómo son los pastores evangélicos, ¿verdad? Yo me suelo reír del padre suele decir a él: Isaacar, son de la tribu de Isaacar, ¿verdad? Y sacan, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender una cosa, ¿verdad?
Número uno, si los pastores evangélicos hacen esas cosas, bueno, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No podemos hacer absolutamente nada. La misma cosa hacen los sacerdotes diocesanos. Los diocesanos hacen la mismísima cosa. ¿Por qué? Porque los diocesanos, ellos no tienen ningún tipo de entrada de ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos reciben entrada de otro lado, ya sea de personas que supuestamente les ayudan, pero en realidad le dan dinero. Le entrega dinero, ustedes no saben eso. Y por ese motivo el diocesano no hace voto de castidad y no hace tampoco voto de pobreza. Por eso es que está la Iglesia Católica actualmente dentro de mi comunidad, está un desastre. ¿Por qué? Porque entraron vamos a decirle, a evangelizar, entre comillas, porque eso no hacen. Los diocesanos no hacen eso. ¿Por qué? Porque los diocesanos no tienen eso. Le hace falta justamente esa virtud. Anteriormente, dentro del sector estaban los guanelianos, estaban la gente de Don Bosco, ¿verdad? Estaba también los franciscanos. ¿Y qué pasa con todas esas congregaciones? Esas congregaciones son justamente eso, ¿verdad? Son congregaciones. Entonces es diferente. Una congregación es diferente a los diocesanos, porque los diocesanos no reciben ningún tipo de ayuda de ninguna parte, no reciben ayuda de una congregación. Entonces por ese motivo no hace voto de castidad ni de pobreza. Entonces, ¿qué pasa acá? Como los diocesanos tienen castidad, entonces el diocesano puede hacer todo lo que quiera. Puede tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos por ahí, y vos no te vas a dar cuenta. Y vos le estás besando la mano ahí, ¿verdad? Eso es lo que sucede con los diocesanos. Por eso a mí no me gusta vamos a decir, esa faceta de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque un sacerdote debe ser verdaderamente un hombre espiritual, completamente debe ser un místico. Tiene que ser místico. Si no es místico, lamentablemente no puede ser sacerdote, porque para eso nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros tenemos que realizar nosotros la unión del alma con Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, que dice justamente ahí, ellos ya no anularon, porque dice ahí la ley antigua, dice que no podés meter dentro del santuario, no podés meter vos un sacrificio. Y ya cometieron ellos eso. Es el primer pecado que ellos cometieron ahí. Entonces por ese motivo la ley antigua se anula, porque ellos practicaban esas cosas dentro del templo. ¿Qué hizo? Por eso vino Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vino a tirar todas las cosas que estaban dentro del templo. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus sacrificios dentro del templo, y la ley antigua prohíbe eso. Sencillo. Entonces, ¿qué dice? Por lo cual también Jesús, voy a leer el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que nosotros confesemos su nombre, que nosotros hagamos declaraciones, que nosotros hagamos oraciones, que invoquemos a Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante no es congregarse. Lo más importante es invocar su nombre.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, esto es muy importante. Después habla acerca de la obediencia de los pastores, obediencia, ¿verdad? Que ustedes saben perfectamente por qué está diciendo él eso, porque hay una correspondencia. Esto solamente se puede entender a través del uso del principio de correspondencia. El principio de correspondencia me dice a mí, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, hay un gobierno celestial, por eso ese gobierno celestial se refleja en el mundo físico. Entonces, por ese motivo es que él está hablando acerca de respetar a pastores o a los sacerdotes. Claro que sí, es importante respetar eso. Tenemos que respetar. Pero eso no significa que eso a mí me va a llevar a la espiritualidad. Porque si yo entiendo que yo solamente eso es espiritual, entonces estamos muy mal. Estamos muy mal porque no estás viendo vos la contraparte espiritual. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es honrar, adorar, venerar y poner toda mi atención y todo mi ser en el Cristo interno, en el ser interno. Eso es lo más importante. Vivir la vida de la fe. Vivir la vida de la fe. Si yo ando en fe, yo no necesito de ningún pastor, no necesito de ninguna iglesia. Eso justamente entendió San Pablo. Ahora, ¿por qué dice esto? Eso no significa que está mal. Cuando él habla acerca, en Hebreos 10, habla acerca él de esto. No nos dejemos de congregar, dice, ¿verdad? Dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Esto qué significa? Esto no significa que ustedes hay un mandamiento. Eso no es un mandamiento porque hay una palabra clave ahí que ustedes no están leyendo. ¿Cuál es esa palabra clave? Algunos. No dejando de congregarnos como algunos. No dice todos. Por eso yo le estoy diciendo, no es algo necesario. No es algo necesario. No tomen como algo necesario eso para que ustedes su acercamiento hacia Dios sea completo. No es así. Entonces es importante que entendamos eso. Número 2. Si vamos nosotros a Hebreos capítulo 13, ustedes encuentran que Cristo Jesús padeció fuera del templo. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando la ley antigua te dice otra cosa, te dice una cosa muy importante acá. Levítico capítulo 17. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Por ese motivo es que nosotros no podemos seguirnos, ¿cómo les voy a decir? Metiendo en la cabeza. No podemos seguir nosotros en esa idea. Tenemos que romper esa idea. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue sacrificado fuera del campamento. Por lo tanto, Cristo Jesús no tiene ninguna relación con la ley antigua. Cristo Jesús está cortado de la ley antigua. ¿Entienden? Por ese motivo es que tienen que ustedes leer la Biblia.
y tienen que entender la Biblia. Si ustedes no entienden la Biblia, van a seguir cometiendo ese error. Es un craso error. ¿Por qué? Porque solamente ustedes están tomando ahí una cosita ahí y no se están dando cuenta de lo que dice más ahí, más abajito. Dice, una sola palabra puede cambiar completamente el significado de todo el verso. Y ahí dice claramente una cosa: algunos, no todos, porque no todos van a poder. No todos van a poder. Hay personas que sí, hay personas que no. Hay personas que trabajan, hay personas que no trabajan. Hay personas que están dentro de la cárcel. Hay personas que están lejos. Entonces significa que esa persona está completamente raída del cuerpo de Cristo. No es así. Tienen que ustedes por ese motivo dejar esa idea absurda. Esa es una idea del oscurantismo, les suelo decir yo eso. Puro fanatismo. Por lo tanto, Cristo está completamente apartado de la ley antigua. No me vengan a meter ustedes acá la ley antigua, porque si ustedes me meten la ley antigua y me dicen no te acostarás con varón como te acuestas como mujer, porque es abominación a Jehová. Ley antigua. No, pero es que eso está está eso en Romanos 1, pero lee todo lo que dice Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3 y te vas a dar cuenta de que San Pablo no es que está de acuerdo con eso. No es que está de acuerdo con ese tipo de segregación, porque en el capítulo 2 dice que si vos condenás a tu hermano, vos te haces doblemente condenado. Sos doblemente condenado. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo lo mismo, dice. ¿Y por qué dice que vos estás haciendo lo mismo? Porque el pecado mora dentro de vos. Gente, métanse bien eso en la cabeza. Ustedes no son mejores que un homosexual, que un bandido, que un corrupto, que un ladrón, que un borracho. No. Ustedes son todo eso. Todo eso. ¿Por qué? Porque tu carne, la carne es débil. Tu carne es débil. Entonces eso tiene que llevarnos a nosotros a una humildad y a una comprensión de las cosas. Si nosotros hacemos eso, no vamos nosotros a condenar a nadie. Pero la gente no se ve a sí mismo. No se ve a sí mismo y se cree juez y se cree con el derecho porque dice que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, o porque se va a la iglesia todos los domingos y come hostia. Si vos comes hostia y te olvidás vos de la caridad, te olvidás vos de la bondad, te olvidás de la misericordia, te olvidás de la piedad, entonces esa tu Eucaristía no sirve de nada. Estás siendo impío. Una persona impía, esa es la palabra, impía, sin piedad. Sin piedad. La palabra impío significa sin piedad, malvado. Estás siendo un malvado, estás siendo malo con tu prójimo. Entonces todo lo que vos estás haciendo en la iglesia es completamente inválido, no sirve de nada. Para Dios no sirve de nada lo que estás haciendo. Ahora bien, voy a ir a Juan capítulo 4. Entiendan bien esto. Por ese motivo es que los antiguos apóstoles, ellos no se reunían en una iglesia, ellos se reunían en casas particulares. Por ese motivo la iglesia es una reunión donde 2 o 3 estamos nosotros reunidos. Ahí está Cristo, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, dice Jesús. Así que no hace falta de que vos te vayas a una iglesia. La iglesia es una reunión de personas. Eso puede ser en un parque, puede ser en un centro comercial, puede ser en un lugar donde vos vas a hablar acerca de Cristo. Y ahí está la iglesia reunida. Esa es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es en espíritu. La iglesia es en espíritu. Y lo que es espíritu no tiene lugar, no tiene tiempo, no tiene espacio. Por eso es... Jesús dice claramente eso. Jesús dice claramente eso. Vamos a mirar lo que dice. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Voy a leer completo. Desde el versículo 1 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Jesús no bautizaba. Jesús no bautizaba. Métanse bien eso en la cabeza. Jesús no bautizaba. No bautiza. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, por eso yo les dije, tenemos dos cosas muy importantes que tienen que discernir. Lo que es la doctrina apostólica y lo que es la enseñanza de Jesús. ¿A quién van a seguir ustedes? ¿Van a seguir ustedes a los apóstoles o van a seguir a Jesús? Una de las dos cosas tienen que ustedes seguir. No pueden seguir las dos cosas. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Famoso eso, ¿verdad? Guerra entre católico y protestante. Ya existía eso en la antigüedad, judío y samaritano. Así que, gente, Jesús viene a reconciliar a los dos. A los dos viene a reconciliar. Él es la unión. Él es la unión. Si ustedes están buscando unidad dentro de la iglesia, ustedes no van a encontrar esa unidad, porque la unidad es Él. Él es uno. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conociera el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Famoso, el ser humano, ¿verdad? Enfocado su atención en el exterior, tratando de justificar todas las cosas por medio de su razón. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús tenía 30 años. ¿Recuerdan ustedes eso? Tenía 30 años cuando hizo eso. Y Jacob, ¿cuántos años tenía? ¿Verdad? Tenía muchos más años. Jacob tiene mucho más experiencia. Comúnmente ustedes suelen decir eso: ay, es que yo tengo mucha más experiencia, yo conozco más cosas. La Biblia no dice eso. No, tampoco importa cuántas cosas vos conozcas. No importa tampoco cuánta edad o cuántos inviernos tenés vos encima. Cuánta sea tu experiencia. Lo importante es que nosotros entendamos el Espíritu. Tenemos que aprender a entender al Espíritu de Dios y a obedecer al Espíritu de Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme. Número 1, ¿qué te dice Jesús? Hombre, créeme. ¿A quién tenés que creer? ¿A quién tenés que creer?
tenés que creer a Pablo, tenés que creer a Santiago, tenés que creer... No, ellos fueron solamente instructores, gente. Personas que escribían, daban una instrucción a diferentes tipos de congregaciones a las cuales ellos fueron. Pero esas cartas no están dirigidas a vos. Por ese motivo vos tenés que aprender a leer en sentido espiritual y asumir esos textos en sentido espiritual. Porque si vos vas por medio de la lectura nomás, por letra muerta, como hacen muchos católicos y evangélicos, entonces no vas a poder llegar al significado espiritual y no vas a poder crecer espiritualmente. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que crecer internamente. Si durante todo este tiempo vos te fuiste a la iglesia y solamente lo que vos hiciste es pelear con la gente y sustentar vos una idea absurda, abstrusa, terca, necia, no es que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, así dijo el Señor a Pedro, así ustedes se mantienen y continúan ustedes ahí en esa idea, ¿verdad? Se meten ustedes esa idea acá en su cabeza. Toda la hora los católicos dicen, ¿verdad? Es que Jesús le dijo a Pedro y Pedro le dijo a Jesús. No, gente. Filipenses capítulo 1, versículo. Le voy a dar el versículo que dice Pablo referente a eso. ¿Qué dice Pablo referente a eso? Vamos a mirar un poco lo que dice acá. Filipenses capítulo 1 versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces todos nosotros somos, ¿qué cosa? Partícipes de qué? Partícipes con Pablo. Estamos unidos a Pablo. ¿Y cómo ustedes pueden estar unidos a Pablo si Pablo está muerto? ¿No se pusieron a pensar ustedes en eso? Pablo estaba, ¿qué cosa? Diciendo, ¿qué cosa? Que yo tengo que andar por medio de la fe. Si yo ando por medio de la fe, yo no necesito de congregarme. ¿Por qué? Porque yo me voy a una congregación mucho más grande, que es la congregación de los hijos de Dios. Y eso me habla acerca de ello Pablo en el libro de los Hebreos, en su carta a los Hebreos, habla acerca de eso. En Hebreos 12 habla acerca de eso. Por eso es que si ustedes se quedan en Hebreos 10, ustedes no van a poder llegar a la comprensión plena del Evangelio. Si ustedes solamente se quedan ustedes ahí, centrados ustedes ahí, y no pasan hacia el otro lado, entonces ustedes están perdiendo su tiempo en esta bendita encarnación. Y dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Yo no me voy a cansar de decir eso. Dios no es materia, Dios no es materia, Dios es espíritu. Por ese motivo yo tengo que interpretar la Biblia en sentido espiritual. Mi Dios, nuestro Dios es espíritu, no es cuerpo, no es sangre. El cuerpo y la sangre no heredan el reino de Dios, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a discernir todas las cosas a través del Espíritu Divino. Y tengo que aprender a andar yo en espíritu. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Es decir, tener una vida espiritual verdadera y acercarme a Dios con un sentido verdadero. No tratando yo de ir a Dios por tratar de buscar una prueba de su existencia o tratar de probarle a Dios a ver si me hace a mí el milagro. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga allá, la misma cosa que ustedes están esperando. Ustedes están esperando la salvación cuando Cristo venga allá. Pero ustedes se están olvidando de una cosa muy importante, que Jesús nos dice, yo voy a venir.
y les voy a llevar conmigo. Esa idea es una idea apostólica. No es una idea que procede de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo nos dice: voy a venir a ustedes después, cuando ustedes se mueran, y ustedes van a ser llevados al paraíso. Eso es una idea apostólica, y es la idea que se mete la gente en la cabeza por una mala lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no es solamente Jesús. El nombre de Jesús significa Yahvé salva. Y la palabra Yahvé significa yo soy. Y ese nombre está en presente, no está en pasado. Yo soy. Por eso dice una cosa muy importante. Él utiliza esa palabra en presente, no en futuro. Por eso le dice a la mujer una cosa muy importante. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y en el versículo 27 dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta es la primera apóstol. Dicen, no, María Magdalena fue la apóstol. No, esta fue la primera apóstol. Una samaritana. Una mujer samaritana que creyó. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá tenemos un lenguaje simbólico del Maestro Jesús. Mucha gente, usted dice: no, Jesús no hablaba en lenguaje simbólico. Sí hablaba en lenguaje simbólico. Le daba otro significado a las palabras. Le daba un completo significado. Acá dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Por ese motivo es que habla él de esa forma. Entonces tenemos que aprender a entenderla él. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, miren, dice, no, seguramente va a ser eso allá en el fin de los tiempos, allá en los últimos días. No, miren lo que dice él. Dice una cosa muy importante: no decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, dice. Entonces sepan ustedes eso es muy importante entender. Ustedes no pongan a Dios en un tiempo futuro. Cuando yo me muera voy a encontrarme yo con Dios. Cuando yo me muera quizás Dios me va a venir, me va a llevar. Cuando yo me muera, así ustedes están. Seguro que yo voy a ir a ver a Dios cuando yo me muera. Y sin embargo la Biblia te dice que el tiempo de Dios es ahora. Ya. Ahora. No es que va a venir mañana, ni pasado, ni un domingo. Por eso yo les dije claramente: para Dios no existe tiempo, lugar, ni espacio. Yo le voy a hacer un espacio acá a Dios. Vamos a ver por si Dios me hace el milagrito. Voy a hacer yo un espacio acá a Dios.
en medio de tantas tareas que yo estoy teniendo, si vos no sos consciente del aquí y del ahora, si no tenés esa conciencia, Jesús ya enseñaba eso. Existieron otros maestros que enseñaban referente a este tema. Tenemos a Lao Tse, que hablaba acerca del aquí y del ahora, hablaba también la misma cosa Confucio, habla también la misma cosa Saint Germain y habla también la misma cosa Buda. Entonces Jesús está enseñando lo mismo que estos maestros. Es ahora, ya, en este mismo momento. ¿Querés recibir las cosas del reino de Dios? No vaya a esperar que un mañana va a venir. ¿Qué mañana va a venir? Mañana. Y seguramente tengo que rezar más, tengo que orar más para que se produzca el milagro. No. La cosa en cuestión ya está dada. Es ahora. Por ese motivo, yo como tengo que hacer, tengo que ir yo al Espíritu de Dios. Y al ir al Espíritu de Dios voy a entender que todas las cosas ya están dadas. Por eso Jesús dice, ya, ahora. Si ustedes tienen ese conocimiento dentro de ustedes, entonces ustedes no van a tener carencia de absolutamente nada. Y no van a estar teniendo necesidad de absolutamente de nada. Yo voy a esperar el domingo para irme a la iglesia. Así dicen. Para poder yo encontrarme con Dios. O voy a irme yo, este jueves voy a irme yo al Santísimo. No, ¿por qué está diciendo vos eso? ¿Por qué? Si ahora mismo vos podés tener un contacto directo con Dios, vos no necesitas irte hasta la iglesia para tener un contacto directo con Dios. Es ahora. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario. Miren lo que es. El que ciega recibe salario. El que ciega recibe salario. Vos te das a vos mismo para el Espíritu, y el Espíritu te va a recompensar. Si vos servís al Espíritu de Dios, vos vas a recibir la recompensa de Dios. ¿Y cuáles son esas recompensas? Vas a recibir los frutos y los dones del Espíritu. Vas a tener paciencia, vas a tener tolerancia, vas a tener amor al prójimo, vas a tener más fe, vas a tener consolación, vas a poder consolar, vas a tener palabra de fe, vas a tener palabra de justicia, vas a tener palabra de sabiduría, vas a tener entendimiento espiritual. Pero la gente no quiere, parece eso. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que ciega goce juntamente con... Bueno, dice así, para que el que siembra la palabra de Dios es el Cristo. Él viene a sembrar en nuestro corazón, no viene a sembrar en una tierra. Él viene a sembrar en nuestro corazón. Ustedes recuerden que el primer hombre fue creado del polvo de la tierra. Por eso él utiliza esa metáfora del sembrador. ¿Por qué? Porque la palabra va a ir, se va a instalar dentro de nuestro interior. Cuando vos te vas, escarbas la tierra, vos pones ahí la semilla y vos estás esperando que salga, ¿qué cosa? Que salga lechuga. No estás esperando que salga perejil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos plantaste una semilla de lechuga, no va a salir perejil. De la misma manera, cuando ustedes están trabajando con el Espíritu de Dios, ustedes no van a recibir cosas contrarias. Cuando ustedes están teniendo contradicciones a su alrededor, es porque el Espíritu de Dios está acomodando el exterior para que se pueda realizar una manifestación. Y eso es lo que sucede dentro de la, yo les suelo decir, dentro de la pompa o dentro del círculo del cuerpo causal. El cuerpo causal tiene 7 colores, 7 círculos concéntricos. Esos 7 círculos concéntricos, ¿qué significa eso? Que es un círculo completo. Es un círculo completo. ¿Qué sucede? Para que haya una manifestación, primero viene el fuego violeta. Por eso van a encontrar siempre primero el fuego violeta van a encontrar. Aparece primero el fuego violeta. ¿Por qué? Porque ese es el orden natural. El último será el primero. Entonces primero el fuego violeta. ¿Por qué? Porque hay que destruir todo tipo de creación humana indeseable que tengamos nosotros dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Si tenemos malos pensamientos, no vayan a esperar que la manifestación primero va a ser algo bonito, va a ser algo destructivo, porque Dios tiene que sacar eso de raíz.
Tiene que salir eso de raíz para que pueda entrar el Espíritu de Dios y pueda establecer el nuevo patrón de conciencia. Eso también funciona con el subconsciente. En nuestro subconsciente tenemos alojados muchas grabaciones. Esas grabaciones son, en su mayoría, son grabaciones muy negativas. Si tuviste un padre abusivo, esa grabación se queda dentro de tu subconsciente. Si viste algo negativo en la tele, eso pasa en el subconsciente. Por eso es que no te puedes liberar del temor, porque estás sugestionado. Y el exterior tiene una forma maravillosa de sugestionarte. Ves algo que te da miedo, tenés miedo. Ves algo que te produce inseguridad, tenés inseguridad. Empezás a dudar. ¿Por qué? Porque te estás guiando por tus 5 sentidos y pensás que esa es la realidad y que la mente te está dando la razón. Y no es así. Por eso es que tenemos que hablar nosotros en el espíritu, porque el espíritu desbarata, destruye todas esas condiciones externas negativas y nos otorga a nosotros la victoria. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Uno es el que siembra, el Espíritu de Dios es el que viene y implanta en vos la palabra de Dios, y vos tenés que cegar. Vos tenés que cegar, tenés que tomar del Espíritu de Dios la palabra que el Espíritu de Dios te dice. Y esa palabra no está escrita en ninguna Biblia. ¿Por qué? Porque es algo espiritual y es una revelación otorgada en misterio. Por ese motivo es que las revelaciones no están prohibidas. La gente que prohíbe revelación, lo siento mucho. Yo tengo aproximadamente 192 salmos tengo yo escrito y son revelaciones del Espíritu de Dios. Entonces, mi querida gente, pónganse a pensar un poquito. Yo solo sé, usen un poquito qué cosa. Primeramente, usen esa mente externa. ¿Para poder qué? Para poder ustedes catapultarse hacia el espíritu. Porque de lo contrario no van a poder catapultarse. Tienen que pasar de este nivel material, del plano material físico, al plano espiritual. Y eso implica un salto. Y ese salto solamente puede dar la fe. Bueno, es importante que entendamos esto. Dice así: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y vosotros habéis entrado en sus labores, dice. Clarito, clarito está ahí. Entonces, la labor que nosotros tenemos es la dispensación de la enseñanza espiritual. Vuelvo a repetir, enseñanza espiritual. Tienen que volverse espirituales. Si ustedes son religiosos, gente, tienen un concepto muy limitado de la realidad. Siempre les suelo decir, están ustedes ahí solamente presos en el materialismo y no pasan hacia el espíritu. Y al no pasar al espíritu, ustedes no tienen solución de sus problemas. No tienen la capacidad de curarse, no se sanan, no pueden ustedes solucionar un problema, están sometidos a las circunstancias, son víctimas de las circunstancias y ustedes se creen, ¿verdad?, hacedores de grandes obras, ¿verdad? Se engañan ustedes a sí mismos y empiezan ustedes a atacar a las personas que son espirituales. A las personas espirituales le llaman loco, loca, así le llaman. Pero a las personas que están practicando la maldad, a eso ustedes no le llaman loco y loca. ¿Por qué no le llaman a ustedes loco y loca a las personas que practican la maldad? No hacen eso. Loco es el que medita, loco es el que ora, loco es el que presta atención a su Cristo interno. Loco es una persona que sirve a los demás. Vos porque vas a servir a los demás, vos porque vas a seguir ningún tipo de dharma, vos porque vos vas a, así dice la gente, vos porque vas a limpiar, si esa no es tu obligación. La Biblia me habla de una cosa muy importante, me dice que si sé hacer el bien y no lo hago, me es por pecado, y la gente
sigue omitiendo la ayuda que debería dar y no da. Bien, cierro este video. Espero que hayamos comprendido acerca de este tema. No es necesario, así se va a llamar el video en YouTube. Voy a poner así, ese va a ser el título. No es necesario congregarse. Vos no necesitas congregarse. Lo que vos necesitas verdaderamente es tener fe, andar en caridad y por sobre todas las cosas buscar el Espíritu de Dios para que tengas una verdadera comprensión espiritual. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.